Juanito, Nali. Bueno, hoy vamos a ver dos clases. Una clase que va a ser de ensayo clínico con la doctora Karina Feria y la otra de casos y controles con Johnny Laboriel. Y entonces, bueno, pues dejo aquí, sin más, a la doctora Karina Feria. Le permito que comparta pantalla y listos. Gracias, Karina. Lista, Karina. Se ve perfecto. Sí, déjame, perfecto, ahí estamos ya, ok. Bueno, hola, que ya estamos. Me toca ver lo que es ensayo clínico. Siéntanse con toda confianza de si a la hora que yo voy comentando algo, hay algún comentario o alguna duda, lo podemos ir resolviendo. Antes de empezar, me encontré esto muy interesante de Ambroise Paré, que dice: me levanté muy temprano para visitarlos, con la esperanza de encontrar a aquellos a quienes había administrado un medicamento digestivo. Sintiendo un poco de dolor, sus heridas no habían crecido o inflamado y habían podido dormir durante la noche. Los otros, a quien yo había aplicado un aceite hirviendo, tuvieron fiebre, con mucho dolor y protuberancias alrededor de sus heridas. Entonces yo determiné nunca otra vez quemar así tan cruelmente a los pobres heridos por arquebus. Esto fue pues entre 1510 y 1590, que es donde se ubica Ambroise Paré. Pues, otra anécdota interesante es de James Lind, que seguramente cuando se meten a estudiar un poquito de esto, van a encontrar que para 1700, pues es una persona que nace en Edimburgo, en Escocia. Empieza con estudios de medicina en aquel entonces, después empieza con estudios formales de anatomía con el doctor Alexander Monro, que ustedes bien lo conocen. Se incorpora a la Marina Real Británica en el buque de Salisbury, y lo interesante fue que ellos estaban más o menos 10 a 11 semanas en el mar, y empezaron a observar que los marineros desarrollaban escorbuto, todas estas deficiencias de vitamina C. Eran gente que empezaba con lesiones graves en las encías, llagas en la piel, estaban postrados, hasta que finalmente morían. Entonces él, como cirujano naval, después de hacer esta observación, pues como todo buen observador o inquieto observador sería la palabra correcta, dijo: bueno, ¿y por qué no probamos qué podemos hacer con estas personas y cómo resolverlo? Entonces, si ahorita tuviéramos, bueno, el estado basal, sabríamos que son los marineros, sabríamos que todos tenían una dieta común, pues ahí sí no era crucero del Mediterráneo, sino eran barcos mercantes, en donde tenían la misma dieta, generalmente todos desarrollaban los mismos síntomas. Entonces le ocurrió dividirlos. Eran 12 marineros, los dividió en unos les daba sidra, a otros les dio un elixir vitrólico, a otros les dio vinagre, a otros les daba naranja o limón, a otros les daba agua de mar y a otros vinagre. Obviamente, pues él los escogía como Dios le dio a entender, y lo que encontró fue algo muy sorprendente. Resulta que los marineros que tomaron naranjas y limones mejoraron, y los que tomaron todos los demás menjurjes no mejoraron. Y esto fue a pesar de que las naranjas y los limones se acabaron en los primeros días. O sea, la dieta consistió pocos días de limones y naranjas, pero aún así fueron los marineros que mejoraron. Entonces, hacia 1753 publica el Tratado de Escorbuto, que obviamente después pues ayudó a que esto ya no sucediera. Pero ¿qué importancia o qué relevancia tiene? Pues fue el primer ensayo clínico de la historia. Acertó a controlar las variables para que los sujetos tuvieran las mismas condiciones de estudio, y sus limitantes, pues es que realmente no tuvo grupo control, si es que no lo tomamos como ellos mismos. Pero fue un trabajo que de alguna manera marcó un parteaguas dentro de la historia de todo lo que es esto de los ensayos clínicos. Yo creo que a todos nosotros siempre nos han enseñado que lo más importante de este mundo es hacer un ensayo.
que los demás estudios no existen. Yo creo que no es cierto. Yo creo que mientras nosotros hagamos impecable el diseño de cualquiera de nuestros estudios, todos son muy útiles y todos son muy válidos. Y el ensayo clínico, bueno, a veces todos decimos, es que yo muero por hacer un ensayo clínico, ¿sí? Es un estudio muy completo, es un estudio que nos va a arrojar muchísima información siempre y cuando lo hagamos como debe de ser. Nos va a permitir tener una información de muy buena calidad, nos va a permitir tener un resultado que provoque la maniobra principal sobre el estado basal, obviamente controlando los componentes que pueden participar en el desenlace o provocando una evaluación sesgada del mismo, porque como dije, si nosotros no sabemos cuáles son los componentes de un ensayo clínico, es como cualquier robot. Yo puedo hacer un robot hermosísimo, pero si no le pongo todos los componentes, no van a funcionar probablemente los brazos o las manos o lo que sea. Entonces, por eso es muy, muy importante y no caer en algunos errores que vamos a comentar más adelante. Es una prueba de una intervención terapéutica. Muchos los mencionan que es para fármacos nuevos. Bueno, yo también diría que puede ser para maniobras nuevas. Lo podemos controlar. Los errores los podemos distribuir en los grupos de la misma forma o similares cuando los aleatorizamos como debe de ser, y no siempre se utilizan para estudiar causalidad. Un dato muy importante que yo considero que esto no es necesariamente privativo del ensayo clínico, es que deben ser trascendentes, deben de tener un objetivo adecuado, deben de llegar a un puerto determinado con una meta específica, porque recordemos que a veces es muy fácil perdernos en cosas secundarias en el camino de los estudios. Debemos de tomar en cuenta la factibilidad con suficientes recursos humanos, materiales, financieros, y no resulta que, hijo, es que voy a tamizar a esta población. Sí, pero mi población no crece tan rápido como para tener nuevos sujetos y tamizarlos tan rápido, y resulta que en un mes ya no tengo sujetos para investigación. O se me acabó el recurso, lo iba yo a tamizar, por ejemplo, en el recién nacido, con una prueba de Guthrie, y resulta que ya no tengo dinero para solicitar el tamiz. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Y la parte ética, que yo creo que es de las piedras angulares en estos estudios, debido a los componentes que tienen con los sujetos y con lo que estamos probando a través de ellos. Eso ya lo hemos platicado un poquito en la charla de problemas de ética. Y bueno, si comparamos a Lind con lo que sugieren Talavera y Rivas, pues sí, vamos a ver que hay algunas diferencias en lo que es un estado basal, en estos dos grupos, en lo que tenemos que revisar de nuestros grupos para poder llegar a eso. Ahorita los vamos a ir desglosando poco a poco. Las características que deben de tener estos estudios van a ser prácticamente estas, las vamos a ir desglosando, como son asignación de la maniobra, cegamiento, detección anticipada, el análisis, los grupos a comparar, la temporalidad, el consentimiento informado, etc. ¿Cómo se va a realizarse? Bueno, es muy importante, y eso lo vamos a ver al final con un ejemplo, es el tiempo a realizarse. Nosotros tenemos que ser muy claros en la temporalidad en la que vamos a llevar a cabo este trabajo. Les digo, es muy fácil caer en las tentaciones cuando estamos haciendo cualquier tipo de estudio. ¿Cómo va a ser nuestro grupo de tratamiento? ¿Qué grupo va a recibir el tratamiento, el placebo, el estudio, la maniobra, etcétera? Yo lo tengo que definir muy bien. Las reglas de juego tienen que ser muy buenas desde el principio del partido. Obviamente el grupo control es el que va a recibir
el placebo, el tratamiento diferente. ¿Qué tratamiento diferente? Bueno, sabemos que no podemos dejar a los pacientes sin tratamiento y lo que vamos a hacer es que, pues es el tratamiento que nosotros tenemos o el tratamiento que no es lo nuevo que se está probando, pero no podemos dejar a los pacientes desprotegidos dependiendo del tipo de investigación que se está llevando a cabo. La temporalidad es importante, puede haber grupos paralelos en los cuales yo tengo pues unos grupos y de ahí yo decido que a uno le voy a dar el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C, o puede haber grupos cruzados en los cuales en el primer periodo les asigno un tratamiento, espero un periodo de tiempo y posteriormente los cambio y tienen este grupo, ahora tiene este tratamiento, este grupo ahora tiene este tratamiento. El seguimiento es algo muy importante, eso nos evita el sesgo, porque eso siempre lo comentamos, de repente decimos, ay, híjole, es que este niño, ¿cómo le voy a dar eso? Mejor él sí que recibe el tratamiento bueno. Ahí ya empezamos mal, porque nosotros estamos apostando que los dos pueden ser, por lo menos, tener una base bueno, aunque otro pueda ser mejor. Pero sí es muy importante el cegamiento, precisamente para evitar todos estos sesgos. El sesgo simple es el que el paciente es el que no tiene idea lo que va a recibir. El doble ciego es que el paciente y el investigador ignora el tratamiento. Hace un tiempo el doctor Rivas nos platicaba, bueno, a veces el investigador hace trampa porque sabe que el sobrecito rojo se ve de alguna manera y ese es el tratamiento que estoy probando, y el sobrecito rojo pero que tiene una rayita, ese es el otro tratamiento. Entonces sí realmente vale la pena a veces hacer este doble ciego o el triple ciego, incluso no solo el paciente y el investigador, sino el que analiza los datos. Y esto nos permite ser más objetivo, nos permite tener menos sesgos, menos problemas en cuanto a cuando vamos a hacer desde la investigación hasta el análisis de nuestros datos. La detección anticipada se refiere a la diferencia entre los grupos en el desenlace principal. Puede haber una presencia de eventos adversos por arriba de un intervalo de confianza del 95%. ¿Y cómo va a ser el análisis de acuerdo a la maniobra? Bueno, primero que nada, tenemos que ver que el apego esté arriba del 80%. De nada nos sirve estar probando un tratamiento cuando sabemos que nuestros pacientes o nuestro grupo de estudio a los 3 días ya no toman el medicamento como lo estamos solicitando. Si tenían que tomarlo 15 días cada 8 horas y resulta que ya a los 5 días se sintieron bien y dijeron, bueno, mejor no, ya no me lo tomo, lo que sea, esto puede ser un problema importante. Puede ser un análisis por intención a tratamiento, en el que tenemos que incluir a más de este 80%, o un análisis por protocolo que es mayor o igual a 80% de apego. Entonces, sí es muy importante que nosotros nos cercioremos que como estamos indicando las cosas es que se van a dar. Vamos a comparar, vamos a comparar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de todos estos fármacos, de todos estos tratamientos, maniobras, etcétera, lo que estemos comparando. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestros participantes? Eso es algo muy importante que debemos de hacer. Seguramente ustedes ya lo están haciendo en sus protocolos, en el cual están diciendo a quién voy a incluir, cuáles son los sujetos que tienen el perfil para que yo lleve a cabo la maniobra que quiero ejecutar. Pero también es muy importante los criterios de exclusión. O sea, si voy a incluir a mujeres embarazadas, pues obviamente los hombres los voy a excluir, pero a veces no es tan fácil determinar cuáles son mis criterios de exclusión. Por eso tengo que tener muy claro cómo va a ser mi maniobra y cómo la voy a llevar a cabo para que yo tenga mis criterios de inclusión, de exclusión y también los criterios de eliminación. Y algo también muy importante es determinar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si no me puedo perder en el tamaño. Si yo veo que es una enfermedad
poco prevalente y pongo una cantidad enorme de pacientes, pues probablemente tardaría años en llevar a cabo este estudio, pero si es lo contrario, probablemente lo hago muy rápido. Entonces tenemos que hacer que un tamaño de muestra sea perfectamente adecuado a lo que yo estoy buscando en mi estudio o en la investigación. Por ejemplo, ¿cómo serían nuestras razones para excluir a nuestros individuos? Puede haber un riesgo aceptable y que el paciente diga, no, pues yo no le entro. O puede ser un tratamiento que no puede tener efecto. El chiste es que nosotros debemos tomar en cuenta todas estas características para evitar pues, que el paciente pierda el seguimiento, que el paciente no vaya, por ejemplo, a la visita de revisión para hacer el análisis, etcétera. Pero mejor si le silencié. Tenemos una clasificación de estos ensayos clínicos de acuerdo, pues obviamente a su clasificación o al tipo de ensayo. Lo podemos hacer por la estructura del tratamiento, por el enfoque de la enfermedad, por el enfoque del tratamiento, por el tipo de aleatorización, por el tipo de asignación, por el tamaño de muestra o por el número de sedes. Y si ustedes se fijan, pues hay para todo mundo. O sea, realmente nosotros podríamos hacer muchos de estos trabajos en cualquiera de estas características. A veces, por ejemplo, decimos, híjole, qué padre hacerlo multicéntrico, pensando que participarían muchísimos hospitales generales de zona, o por ejemplo, el protocolo de lactancia que se propone, imagínense hacerlo en diversas unidades de medicina familiar, etcétera. Entonces, realmente hay varias oportunidades y varias clasificaciones en las que pueden caber nuestros diseños, el diseño de nuestros estudios para hacer un ensayo clínico. Algo muy importante cuando nosotros lo estamos llevando a cabo, pues es después de que nosotros ya escogimos a nuestra población, determinar qué es lo que es nuestra población para que las personas que leen nuestro trabajo sepan exactamente cuál fue la línea o cuál fue la dirección de este trabajo que perdimos en el camino, cómo fue que llegaron los grupos, cómo fue exactamente. Esto sería como una arquitectura, una anatomía de lo que sería nuestro estudio. El consentimiento informado, bueno, eso lo platicamos un poquito más ampliamente en la plática de ética, pero no quiero pasarlo por alto de que aún con riesgo mínimo, muchos de estos estudios se solicita consentimiento informado. De las cosas más importantes que tiene que ser muy claro, muy entendible para el grupo a tratar. Tiene que hacerlo. Nosotros a veces cometemos el error de que, bueno, le decimos al residente, pues ve y pídele el consentimiento al paciente o ve y pídele al papá del paciente. Y creo que ese es un gran error. Nosotros como investigadores tenemos que involucrarnos, tener la certeza de que a la persona que le estamos pidiendo su permiso entienda perfectamente qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de investigación con él o con sus hijos. Y también ya habíamos platicado un poquito sobre cuando son niños arriba de 7 o de 8 añitos, que nosotros podemos pedirles un asentimiento informado y tomarlos en cuenta cuando vamos a hacer este estudio. Algo muy importante es que tenemos que tomar en cuenta la validez, tanto la validez interna como la externa. Feinstein dice que es la palabra más compleja encontrada en los índices de métrica clínica y psicosocial. Tiene que tener precisión, idoneidad y consistencia. Y acuérdense que vamos a evaluar tanto la validez interna, en donde sabemos que los procedimientos del estudio están bien hacia el interior, o la validez externa, que para quién van a ser válidos todos estos resultados. Retomando lo que vemos en este artículo, que seguramente todos lo revisaron para el día de hoy,
pues vemos algo que es muy importante que ya había yo comentado hace rato, que son los sesgos. Entonces, ya sabemos que tenemos un estado basal, vamos a aplicar una maniobra, un grupo control. Tenemos que tener un ensamble adecuado, tenemos que ver cuál es nuestra demarcación diagnóstica, escoger perfectamente a nuestra población, definir exactamente lo que vamos a hacer a través de los criterios y evitar que tener un sesgo de susceptibilidad pronóstica, con una estratificación pronóstica, con un estatus, una morfología, comorbilidad, etcétera, con lo que sea. O un sesgo de ejecución en el cual aplicamos inadecuadamente la maniobra o la dosis o lo que sea. O un sesgo de transferencia en la que perdemos el seguimiento, y todos estos sesgos pueden ser muy importantes en el momento en que nosotros estamos aplicando nuestra maniobra o estamos llevando a cabo nuestra investigación, que además nos puede llevar a cierto tipo de errores. Sabemos que hay dos tipos de errores. El tipo 1, en donde vamos a rechazar la hipótesis nula y es verdadera, o el error tipo 2, en donde la hipótesis nula es falsa y no la vamos a rechazar adecuadamente. ¿Y cómo podemos saber que lo que estamos haciendo pues es correcto? Actualmente el consort es algo que nos ayuda para tratar de identificar que estamos haciendo correctamente todos los pasos y que estamos llevándolos a cabo desde el título. Recuerden, por ejemplo, la vez pasada el doctor Carranza le preguntaba a alguien por el título. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro desde el título, eso me va a llevar al objetivo, el objetivo me va a llevar a la justificación y todo me va a ir llevando de la mano para llevar a buen término nuestro estudio. ¿Qué desventajas van a tener estos estudios? Bueno, ya mencionábamos, pueden ser muy caros. Muchos fármacos, la industria farmacéutica gasta mucho dinero en hacer todo este tipo de estudios de nuevas moléculas, de nuevos elementos. Nosotros podríamos gastar mucho por ejemplo, utilizar un endoscopio, por ejemplo, que no tenemos, entonces tendríamos que comprarlo. En fin, puede ser caro. Y no nada más por el material que utilicemos, sino por el tiempo que se ocupa en el que tendríamos que pagar, pues, todo ese periodo, la gente que está tomando los datos, el analista, el capturista, etcétera. Pueden ser muy largos. Pues, hay estudios que pueden ser larguísimos. El otro día platicábamos un estudio, el de ultrasonido, en el que se pretendía llegar hasta los 2 años de evaluación. Bueno, cuando hacemos este estudio prospectivo, vemos este estudio hasta adelante, en el cual estamos teniendo nuestro grupo control versus el que no lo es, y llegar a 2 años implica mucho tiempo en donde podemos tener muchos problemas a lo largo de ese camino. Y obviamente estas dos cosas darnos pérdidas potenciales que pueden echar a perder nuestro estudio o que pueden hacer que nuestros resultados no sean los que esperábamos, no sean los óptimos, etcétera. Ya habíamos platicado, y esto ustedes lo han escuchado muchísimo con el COVID actualmente, todos estos ensayos clínicos que han salido, unos al vapor y otros al menos vapor, ya también lo habíamos platicado previamente, las fases de investigación en la que puede estar nuestro estudio. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo el análisis de estos estudios? Bueno, obviamente tuvimos que definir una hipótesis. Tenemos que ver cuál es nuestra intención a tratar. Tenemos, y esto es muy, muy, muy importante, las pérdidas. A veces estamos acostumbrados a decir, no, pues perdí tantos pacientes. Sí, pero ¿qué pasó con ellos? Se murieron, tuvieron efectos adversos, ellos se fueron del estudio, etcétera. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Y obviamente resultados múltiples. A veces podemos tener un primer resultado o resultados secundarios, y esto es muy importante.
tomar en cuenta los diferentes resultados que podemos tener y cómo los vamos a analizar. Para poder ir analizando nuestros ensayos clínicos, pues primero tenemos que saber cómo van a ser nuestras características demográficas, cómo son nuestros sujetos, qué edad tenían, y para eso podemos utilizar algunos tipos de medidas, como son medias, medianas, dependiendo de cómo se está distribuyendo nuestra población. Si vamos a necesitar variables continuas, porcentajes, pruebas de significancia, análisis de supervivencia, pero todo esto va a estar en función de cómo diseñamos nosotros nuestro estudio. Aquí, por ejemplo, un estudio de lactoferrina bovina en la prevención de diarrea asociada a antibióticos en niños, y este estudio pues fue un estudio aleatorizado. Entonces, fíjense, obviamente esto es en un artículo en donde vean cómo van desglosando cada uno de los pasos que hemos platicado. Aquí mencionan que es un estudio doble ciego, placebo, el cual se lleva a cabo en un hospital de estas características. En algunas ocasiones hay quien le pone, pues es un hospital terciario, es un hospital de alta especialidad, es una unidad médica, etcétera. ¿Cómo se prepara los medicamentos? Aquí está cortado, pero tendríamos la obligación de decir, bueno, pues va a haber un sobrecito así, va a haber un sobrecito asá, y hay muchas formas de aleatorizarlo. Las aleatorizaciones, bueno, yo sé que ahora hay programas en donde nosotros podemos aleatorizarlo. Antes había tablas en el cual llegaba el paciente y decíamos, no, pues ahora ya con esta tabla ya sé que le va a tocar el tratamiento A o el tratamiento B. En fin, se ha tratado de hacer este tipo de aleatorizaciones de tal manera de evitar al máximo, entre comillas, la trampa o que caigamos en algunas otras cosas, en algún otro sesgo para que realmente nuestro trabajo tenga un buen peso. Entonces aquí nosotros tenemos que decir cómo se prepararon, aquí como es doble ciego, bueno, cómo se hizo para cegarlo, que estas preparaciones, una que tiene la lactoferrina y otra que tiene el placebo, no hubiera problemas en el que se violara este cegamiento. Los resultados primarios y secundarios que se van a hacer con ellos y cómo llevamos a cabo la intervención. Ustedes en su protocolo, cuando ponen material y métodos, tenemos que explicar muy bien qué es lo que vamos a hacer. No, pues yo voy a llegar y cómo voy a escoger a mi población, cómo voy a aleatorizar a mi población, cómo le voy a dar el medicamento o el placebo, no sé, o sea, el sobrecito que le toca, cómo se lo voy a administrar, cada cuándo se lo voy a administrar, qué va a pasar si no se le quita la diarrea, en este caso, qué va a pasar si se le quita, qué va a pasar si se deshidrata, etcétera. Obviamente, todo esto está respaldado por la investigación que yo ya hice en mi protocolo. El tamaño de la muestra, como habíamos dicho, bueno, siempre va a ser muy importante porque esto me va a dar los parámetros de cuántos pacientes necesito para que mis resultados sean como yo quiero que sean de acuerdo a todo esto. El método estadístico, bueno, en este caso utilizaron una prueba de Shapiro. Obviamente utilizaron, los datos fueron expresados como medianas, con rangos intercuartiles, utilizaron una prueba de Udeman-Whitney, etcétera, y vean, esta es la arquitectura que ya habíamos mencionado hace rato, en el cual ponen cómo aleatorizan 156 pacientes, cuántos les tocó venir acá, cuántos para acá, qué sucedió con cuántos, con estos, bueno, estas son pérdidas, seguramente en el artículo se dicen pues las pérdidas fueron tantas, analizados y analizados. Aquí vemos que bueno, felizmente tuvieron 3 pérdidas de un lado, 3 del otro, bueno, los grupos les quedaron, pero que ni pintados. Y vemos en este caso la
tabla 1, que generalmente es una tabla demográfica, en la cual pues nosotros vamos a poner nuestro grupo de estudio, nuestro grupo control. Aquí sacan la P, que más adelante iremos platicando sobre si tiene o no importancia la P. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos las características que nos ubican cuando nosotros queremos, por ejemplo, no nada más cuando escribimos un artículo, sino cuando queremos hacer la crítica de un artículo de investigación, pues aquí más o menos nos damos cuenta y podemos definir si nuestros grupos eran semejantes, si compartían cosas semejantes, si podemos tener buenas conclusiones de acuerdo a lo que tenemos. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones hemos analizado pues, ensayos clínicos que son aparentemente impecables, publicados en revistas de gran prestigio, pero cuando empezamos a analizar los grupos o las pérdidas o algo, decimos, ah, caray, pues como que no fue tan buena la distribución o hubo demasiadas pérdidas y el resultado fue con base a un grupo mucho más pequeño de los que ellos pensaban, etcétera. Y bueno, en esta tabla en la que ya se hace un análisis más puntual, pues podemos ver el OR con sus intervalos de confianza en las variables que nosotros teníamos para nuestro estudio. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver cuando necesitamos determinar hacia dónde va nuestro tratamiento, si es un mejor tratamiento nuevo o es mejor el tratamiento estándar, de acuerdo a los resultados que vamos a ir obteniendo con nuestros pacientes. Es importante determinar esto. Yo creo que de las conclusiones más importantes que podemos decir con esto es que con un diseño bien determinado es una herramienta extraordinaria de investigación. Y por el contrario, con un mal diseño puede ser un mal herramienta de investigación. ¿Por qué? Porque va a ser costoso, porque va a ser largo, porque los resultados van a ser cuestionables. Recuerden que cuando ustedes publican un trabajo, tiene que poderse reproducir aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso es que los investigadores van a analizar sus resultados con base a lo que ustedes ponen y de acuerdo a eso puede ser un buen estudio o un mal estudio. Pues hasta aquí, no sé si quieren hacer algún comentario para que podamos darle tiempo a sus trabajos. Doctora, ¿y Sí. siempre tiene que ser forzosamente largo? ¿Hay un tiempo así que se diga 5 o 3 años? No, sé. no. El tiempo lo ponemos nosotros. Digo largo, hay algunos que pueden durar 2 años porque depende de lo que estamos haciendo, pero mi maniobra puede durar mucho menos. O sea, yo por ejemplo, el tuyo de dolor, yo tengo esto va a sonar muy así, pero bueno, para poner el diseño. Yo voy a probar una aspirina contra la hipnosis. La aspirina es mi placebo, por así decirlo, contra la hipnosis, que se supone que es lo máximo, y yo lo puedo hacer el tiempo que yo considere que va a cumplir con mis objetivos. No tienen que ser larguísimos. No. Realmente los más largos yo creo que están relacionados precisamente a los de la industria farmacéutica, de acuerdo a las fases de estudio, precisamente porque muchos de estos se prueban no nada más en el objetivo primario, el medicamento, sino tiene otras aristas en las que se prueban pues, efectos colaterales o alguna otra cosa. Pero no, el tiempo nosotros somos los que los decidimos. No sé si alguien más quiere comentar algo y si no, vamos a revisar el de ustedes de ensayo clínico, los ejemplos, no sé quién quiera comentar su trabajo para ensayo clínico. O los escogemos por dedazo. Sí. El dedo O flamenco. no sé si tú quieres comentar algo más, Rodolfo. No. Ya nada más recordando que la tarea era cambiar la visión de su estudio ahora a ensayo clínico. O sea, todas las preguntas de investigación se pueden formular en todos los diseños. Solamente que hay unos que son más delicados unos que otros, pero todos se pueden soñar con distintos diseños, ¿no?
Entonces, pues ánimo. Alex, Por ¿quieres tú dedazo, yo jugar? creo. Al juego del calamar. Ah, sí. Sí, buenas tardes, sí. Ah, mira, ¿Me tenemos escucha? una pregunta aquí. Dice Dulce Flores Carmona. Sobre el tipo de análisis, ¿nos podría explicar a qué se refiere intention to treat analysis? Pues es ¿cómo podría explicarlo? Los pacientes, bueno, los sujetos que yo voy a poner para que tenga yo el resultado que quiero esperar. O sea, sí, el grupo que necesito para obtener los resultados apropiados. Y otra manera de explicar el análisis de intención a tratar es que hay dos tipos, el de intención a tratar y por protocolo. Entonces, cuando hablamos de intención a tratar, quiere decir que en el momento que se asigna el grupo de hipnosis o de aspirina, siguiendo el ejemplo de hipnosis de aspirina, en ese momento, aunque el paciente no quede hipnotizado, aunque el paciente no le haya pasado nada, en ese momento ya se sigue al paciente como si hubiera recibido la maniobra. Y en el protocolo, por protocolo, el paciente tuvo que haber llegado a la hipnosis, tuvo que haber quedado hipnotizado siguiendo ¿cómo se llama? El reloj, ¿no? El reloj. O sea, Sí. bajo mi poder, ¿no? Y entonces, Exacto. ese es así como el punto básico, ¿no? Intención a tratar son todos, como dijo la monjita, y por protocolo solo aquellos que se hayan tomado el medicamento. Así es. Entonces, Alex iba a presentar su... Alex, ¿estás listo? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Ya. Buenas tardes a todos de La Habana. ¿Puedes compartir tu Es presentación? que me cuesta trabajo porque nunca hemos trabajado acá con Zoom y entonces estoy con un VPN. ¿Dónde tendría que ser? Aquí abajo hay unos iconos. Compartir pantalla. Ajá. Ajá, donde dice compartir pantalla, ahí mero. Uno verde. Ahí estás, ¿Ya? perfecto. Sí. Mm, mm, Todavía no se ve, pero... Tarde o Es temprano. que... Sí, un momentico. Si quieres, quita tu cámara, Alex. Sí, lo que es Ahí Ahí estás, estás, ahí está ahí perfecto. estás. perfecto. Ya. Vamos allá. Bueno, en el caso de... ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ajá. En el caso de nuestro proyecto, tendríamos como pregunta de investigación cuál es la eficacia del proyecto Macuili, que es un proyecto destinado a la atención precoz, al diagnóstico precoz de cáncer infantil para la detección precoz de cáncer infantil en las unidades de atención primaria de salud allá de México, ¿no? Tendríamos como estado basal a los pacientes pediátricos con clínica, o sea, con elementos clínicos sugestivos o que sugieran cáncer infantil atendidos en alguna de las dos unidades de la atención primaria donde se ha de realizar el estudio. Como las maniobras, teníamos, si se propone una metodología de examen físico, de exploración física, en 5 minutos, contra, que serían los controles, la exploración física tradicional, que sería que ayudaría o sería en la pesquisa o en el tamizaje de 5 variedades de tumores que son las 5 más frecuentes en el niño, ¿no? Y bueno, como la intención sería la eficacia en el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Si empezaríamos a clasificar, nosotros proponíamos un ensayo clínico que en este caso sería a simple ciega, porque estuviéramos, es decir, a quien cegaríamos sería el cegamiento sería con el paciente, porque el médico tiene que conocer qué exploración va a efectuar. Tengo un poco de duda con respecto a la aleatorización, pero se puede aleatorizar. Y bueno, tendríamos un placebo con grupo control, que sería la exploración física tradicional. ¿Mm? Ok. ¿Cuál sería aquí
tu demarcación diagnóstico y tu estratificación, ¿cómo la harías? En el caso de la demarcación diagnóstica estaríamos hablando de los pacientes, la población sería los pacientes que con clínicas sugestivas, o sea, con elementos clínicos sugestivos de cáncer infantil en estas dos unidades de la atención primaria de salud. Ok. ¿Y cuál es tu maniobra a tratar es la exploración física en 5 minutos, me imagino? Sí. Ok. ¿Y qué grupos estarías tratando? ¿Todos los niños o un grupo etario en Sí, no, o especial? sea, sí, trataríamos a todos los niños, o sea, todo lo que comprende en nuestro país, edad pediátrica comprende desde 0 a 18 años de edad, 11 meses y 28 días, pero dividiríamos por estratos, ¿no? Lactantes, Ok. preescolares, no sé si ustedes tratan transicional, aquí ya desapareció, escolares y adolescentes. Ok, sí, eso sería muy útil, la estratificación. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo harían este estudio? Bueno, comprendería los 2 años, o sea, 2 años puede ser. 2 años, ok. ¿Qué harían con bueno, ok, no. Ok. Mm, Y, ok. ¿Cómo analizarías esto? Ya cuando tienes tu resultado. Ya, es decir, la hipótesis, ¿no? Ajá. Bueno, sí, una hipótesis es que la exploración física en 5 minutos es más eficaz en la detección precoz del cáncer infantil, porque además acortaría el tiempo diagnóstico con respecto a la exploración física tradicional. O sea, precedido a este ensayo clínico, habría un estudio, que es lo que yo iba a presentar como corte, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Que es un diagnóstico del tiempo diagnóstico para la detección de cáncer infantil. Pero ¿y cómo vamos a saber que esta exploración es mejor que esta? ¿Cuáles son las características que va a tener esta para que realmente digamos que es mejor que la tradicional? ¿Cómo? Ajá. La exploración física en 5 minutos, ¿cómo voy a saber que efectivamente diagnostique precozmente el cáncer versus la física tradicional? ¿Cuáles van a ser las características de estas para que yo sepa que de verdad diagnostique precozmente el cáncer? Que no se me Ah. fue ninguno. Bueno, está enfocada en esos 5 principales tumores o los tumores más frecuentes. Evidentemente hay un estudio previo de las manifestaciones clínicas más frecuentes de estas 5 enfermedades, ¿no? 5 principales tumores. Y bueno, estaría enfocada, o sea, está insinuada la búsqueda de ello, lo cual supondría que si el examen físico está enfocado, habría más precisión, no se olvidarían y acortaría el tiempo de ese diagnóstico a la exploración física tradicional que compromete o comprende un conjunto de exploraciones, o sea, de maniobras que no son sencillamente a esta de los 5 minutos. Bueno, ok. No sé si tú quieres comentar algo, Rodolfo. Sí, aquí esta es muy común que se confunda el desenlace. El desenlace tiene que ser muy claro. Por ejemplo, aquí tú pusiste eficacia en el diagnóstico, entonces ahí cambia muchísimo y ahí se confunde. El desenlace tiene que ser, por ejemplo, yo pondría inicio de tratamiento, porque no es lo mismo inicio de tratamiento que detección. O sea, ya lo detecté y de aquí a que le empiecen a dar la quimioterapia puede faltar mucho tiempo. Entonces, ahí el tiempo es clave, ¿no? Y entonces, tienes una maniobra presente-ausente, que sería el McQuilly, ¿no? Los 5 datos. Y aquí habría que decir qué es exactamente el McQuilly, qué corresponde. Entonces dirías, bueno, pues corresponde que el médico tiene que ponerle un poco de luz para ver el fondo de ojo,
o no el fondo de ojos, sino más bien el reflejo, El reflejo. búsqueda de ganglios, búsqueda de hepatomegalia, etcétera, etcétera, como que muy estructurado para poder decir cómo se va a hacer, ¿no? Que Pero sería la descripción de la metodología, ¿no? sí, más que descripción de la metodología, porque es en poco tiempo, lo que hay que describir muy claramente es cuál va a ser la maniobra. La maniobra. Claro, porque la maniobra aquí es el detalle más fino, ¿no? Es el asunto muy, 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 muy fino. Pero perfecto, se ve muy bien. Falta también el proceso de aleatorización. ¿Cómo es que se va a hacer la aleatorización? ¿Quién la va a hacer? ¿Se va a hacer por separado? ¿Se va a hacer independiente con números aleatorios? Etcétera, etcétera. Que es la parte ruda, ¿no? del asunto. Sí, es decir, ahí teníamos dudas y lo traía como dudas también acá para si se pudiera explicar, ¿no? O sea, Sí, a sugerencia de ustedes, ¿qué tipo de aleatorización pudiéramos tener? Pues es que depende, ¿no? Porque hay hasta tablas para aleatorizar. Entonces, sí, yo sé que también hay programas. Entonces, si no se puede conseguir un programa, pues por lo menos una tabla. Y las tablas lo único que hace es decir, bueno, pues cuando llegue el paciente es A, B, BBA, cosas así. Y eso a veces es muy fácil. La pegamos, por así decirlo. Llega el primer paciente y le toca el primero. Llega el segundo y le toca el número 2. ¿Con qué maniobra? Pues ya está determinada de acuerdo a la tabla que yo la saqué. Eso se puede sacar. Ya. Y sería más fácil para ustedes. bueno, pues muy bien. Muy bien, pues vamos a echarnos otro, ¿no? ¿Qué te parece, Karina? Sí, sí hay tiempo todavía. Mira, Pablo Pablo, quiere pasar al paredón, Pablo. quiere, pero no lo vemos. Ya puedes compartir, Pablo. Y a mí, una cosa que me parece, Karina, no sé qué opinas tú, que el ensayo clínico es el estudio más fácil de pensar, ¿no? O sea, tengo el estado basal, lo aleatorizo a un grupo o a otro, le doy seguimiento. Es como la forma más sencilla de, 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 de pensar para un modelo. Bueno, porque de alguna manera como que ese fue el modelo que nos metieron desde que éramos chiquitos a todos. Realmente ese era el modelo que nos pedían siempre que revisábamos un artículo, siempre querían que fueran ensayos clínicos y de alguna manera probablemente es el modelo que tenemos como más en mente. Pero si no conocemos los pasos de este estudio, pues corremos el riesgo, igual que con los otros, de que caigamos en errores, en sesgos, en cosas así. Pero bueno, probablemente es más fácil que algunos otros, probablemente. Pablo, todo tuyo. ¿Escucha? Sí, Ok, entonces, bien, aquí está, es los métodos de intervención. ¿Qué método de intervención tiene una mayor efectividad contra los problemas psicológicos? En el servicio de enfermería del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, con la COVID-19. Es comparar básicamente entre la teleasistencia a través de videollamada contra intervenciones presenciales. ¿Sí? Entonces, el estado basal sería el servicio de enfermería que haya tenido COVID-19. Se haría una pre-evaluación de la escala de Beck y Hamilton, que son de depresión y ansiedad. Y la maniobra, pues, se establecería la de oro, digamos, sería la intervención psicológica presencial contra la maniobra experimental, que sería la intervención por videollamada. La intervención por videollamada sería con personal que no son psicólogos ni psiquiatras, sino son el personal que se puede... Se escucha. perdimos. Bueno, Ya, ahí de repente te perdemos. están aquí hablándome, disculpen. Ya, Ok, ya. Nos entonces, quedamos en la maniobra experimental por videollamada, con personal
capacitado. Exactamente. Entonces, esa sería básicamente, y obviamente vendría después la evaluación para evaluar si hay diferencias o si prácticamente podría ser lo mismo, ¿no? La intención de la investigación o el objetivo de la investigación es encontrar nuevos procedimientos de intervención psicológica y ver que también podríamos utilizar personal que no solamente es del área de la salud específicamente, como psicólogos y psiquiatras. Y aquí tengo también la demarcación diagnóstica, que sería el servicio de enfermería del Hospital de Lomas Verdes con COVID-19. Y en la estratificación pronóstica sería 25-30 años, personas con COVID-19 que no hayan tenido daños graves por COVID-19 y sin diagnóstico de trastornos psicológicos al momento del estudio. Bueno, aquí también tengo la selección de sujetos y estaba pensando en que se hiciera una, por lo que decíamos, aleatorización simple, se aplicara la maniobra experimental y bueno, y el pre y el post. Y creo que eso es, a grandes rasgos, lo que tengo. Buenísimo, Pablo. ¿Qué te parece, Karina, si dejamos que critique el proyecto Vero Choreño, que está, pero sí súper atenta? ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver si Ok, permeó ok. cuáles pueden ser las ideas, ¿no? Vero, ¿qué opinas tú? Hola, doctor. Hola a todos. Pues me parece que está muy bien esta investigación de nuestro compañero Pablo. Bueno, aquí lo de el estándar de oro de intervención psicológica, en este caso, la intervención como tal nos la harían, o cómo sería la comparación. O más bien, no sería como la comparación, no, sería a unos pacientes con una maniobra y a otros con otra maniobra. Hola. Sí, No sé sí, si me escuchó. de hecho, lo que había leído es que se podía hacer una aleatorización. Entonces, tomando en cuenta eso, algunos exactamente se aplicaría la maniobra de forma aleatorizada. Otros, unos serían con la forma convencional, vamos a decir, la intervención psicológica presencial, y otros sería a través de la videollamada. Sería la misma cantidad de sesiones, por ejemplo, ¿no? O sea, una videollamada, por ejemplo, podría ser incluso más corto, ¿sí? La intervención psicológica generalmente se utiliza por lo menos unas 10 sesiones o de 5 a 10 sesiones, y por videollamada podría ser las mismas sesiones, pero por un corto periodo. O sea, las sesiones no tienen que ser tan largas y puede tener un efecto Doctora, y aquí parecido a lo presencial. tengo una duda. En este tipo de estudio, no podría hacerse, digo, no sé si por situaciones éticas, lo que nos comentaba en la presentación, que la mitad del estudio o alguna parte del estudio fuera con una maniobra y la siguiente mitad, como dejar algo de tiempo y la siguiente hacer con la otra maniobra. Lo que no sé si hay, por ejemplo, el sesgo de memoria podría afectar también los resultados o el desenlace. Miguelito, Aquí estamos a la orden. sí, tienes la mano levantada. Sí, yo creo que, bueno, creo que desde la pregunta de investigación como que no me queda muy claro exactamente lo que vas a hacer. Creo que hay que delimitarla. Claro, Mira, y además la pregunta está mal, porque aquí la pregunta de un estudio de ensayo clínico sería,
cuál es la eficacia de Exacto. la maniobra experimental comparada contra la no sé qué para evitar depresión. Entonces ahí totalmente cierto, Miguelín. De acuerdo. Bien hecho. Bien, bien. Bien bajado el balón. ¿Qué más, Miguel? Por otro lado, me encantaría saber cómo va a medir la efectividad. Si, ¿cómo se mediría la efectividad? ¿Cómo voy a saber que un, un método, una intervención es mejor que la otra? Con ¿Cuál las sería el evaluaciones criterio? ya que había mencionado de Beck y de Hamilton, el pre-post. Pero me gustaría como que nos los aterrizara un poquito más. Porque, ¿cómo puedo yo saber que es más efectivo A que B? Bueno, al momento de efectuar estos instrumentos, uno va a poder tener un índice, ¿no?, en ambos y determinar, por ejemplo, si simplemente tienen por completo un diagnóstico de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces, el pre me da el saber en qué momento están en su estado basal y obviamente aplicar la maniobra y después de ello volverlo a evaluar. Y ya con la evaluación, pues entonces medir justamente los cambios que hubo en el pre y en el post. Creo que creo que no sé si esté bien, ¿eh? Pero creo que más el estudio así como lo comentas, Ay, perdóname, perdóname, Miguelito. Te apachurré un botón que no era. Perdóname. Te no te quedaste. preocupes. Sí, perdón. Sí, sí, me parece así como lo plantea. Yo creo que más que un ensayo clínico, bueno, sí puede crear como un ensayo clínico, pero como que me da la impresión de como que es más de casos y controles, ¿no? Como que si ya yo tuviera yo, por ejemplo, ya los pacientes que están ya valorados por los dos métodos y después irme hacia atrás, ¿no? En la cuestión pues de a quién le fue mejor, pero ya con una situación ya más retrolectiva. No sé, me parece esto. Bueno, aquí lo que yo pensé es que justamente en los ensayos clínicos, pues lo importante es medir la maniobra. Entonces, pues generalmente, de por sí no hay muchas intervenciones psicológicas. Y creo que el hecho de tener una intervención por videollamada y medirla podría ser bueno. Incluso ahora en la pandemia también fue algo que se utilizó mucho, ¿no? No había suficientes profesionales de la salud mental y entonces se hacía falta ver la atención por medio de videollamada o telefónica y ver qué tan efectivos son. Entonces por eso pensé en que podría hacerlo. Pero bueno, también podría ser del otro lado. Cari, ¿cómo lo ves? No, bueno, obviamente tengo que hacer este ejercicio, pero a mí me quedan algunas preguntas también, porque digo, a reserva de aclararlo, no me quedan muy claros los dos grupos, porque para hacer una maniobra tan así, un estándar de oro con una maniobra experimental, debería ser muy puntual. ¿Y por qué? Porque una intervención por videollamada me da la impresión que el que hace la videollamada pues va a decir de su ronco pecho lo que se le ocurre, aunque tenga más o menos un adiestramiento o como se llame, pues él va a actuar conforme a lo que él cree. No sé si va a tener los parámetros específicos. Y el estándar de oro con la intervención psicológica presencial, a mí me da la impresión de que es gente con una preparación diferente. Entonces, aquí de entrada en la maniobra me da la impresión de que hay algunas diferencias importantes en cuanto a quién va a hacer la videollamada y quién va a hacer la intervención presencial. El desenlace, sí, entiendo que es con evaluación de Becky Hamilton, yo no la conozco, me imagino que esto obviamente tendría que quedar ahí, y sí me queda un poquito de duda con eso con base al desenlace, pero sobre todo con la maniobra, o sea, cómo se va a llevar a cabo la maniobra. Okay. Y sí, la pregunta estoy de acuerdo que está mal planteada para este tipo de estudios. Y aquí, Pablo, yo voy a ahondar un poquito en lo que dijo la doctora Feria,
en donde no, las maniobras deben de ser prácticamente iguales una con otra. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un tratamiento, lo único que cambio es el fármaco A contra el fármaco B. Y aquí estás cambiando muchas cosas. Aquí no es nada más que lo hagan vía videollamada y vía presencial, sino que uno lo da un psicólogo y otro lo da otro personal. Entonces, quizás si quieres que sea un personal u otro personal, tendrían que ser los dos presenciales o los dos por videollamada, ¿sí? Es decir, que no varíe tanto, o sea, que no haya tanta diferencia en la variación, pero a mí me parece que sí es un ensayo clínico. A mí me parece que la escala de Beck es suficiente para poder medir si alguien tiene depresión o no. Pero lo que dijo Miguel inicialmente es muy cierto. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona salga de la depresión? Y esa sería una pregunta, Pablo. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de seguimiento? Porque la depresión no se quita de la noche a la mañana, ni siquiera con fármacos. O sea, se requiere un buen tiempo para disminuir esta depresión. ¿Cuánto tiempo los vas a seguir para decir que sí funcionó o no funcionó? Por lo menos tendría, yo creo que ser 1 año. Un año por cada uno de los sujetos, sí. Y eso sería muy bueno, solamente que tendrías problemas para que este proyecto sea bueno para tu tesis de maestría, porque para completar un año está rudísimo, ¿eh? O sea, no está fácil, porque tienen que pensar en la factibilidad de hacerlo, ¿no? La factibilidad de hacerlo es que van a tardar por lo menos 6 meses en que se los acepte el comité de investigación, llevarlo a cabo, todo lo demás. Entonces piensen en la factibilidad de que a un año probablemente no sea factible. Sí, sí, doctor. Sí, de hecho yo lo veía como un ejercicio, no como Claro, algo que claro, claro. fuera a Ok. hacer, porque sí, definitivamente es algo demasiado grande, ¿no? Bravo, bravo. Como ejercicio te quedó muy bien. Nada más había que pensar cómo son los grupos, o Ok, sea, un grupo 1 y el grupo 2, ¿no? Entonces yo lo veo muy bien como ejercicio, ¿no? de Y acuerdo. entonces ya nada más está para subirlo al Google Classroom. Y en eso, si quieres, puedes dejar de compartir, estimado Pablo, Sí, muchas gracias. a ti. Te salió bien el ejercicio. Y entonces ahora lo que hicimos fue hacerles un Google Classroom a ustedes. Y entonces en el Google Classroom lo que necesitamos es que ustedes solitos se den de alta. Entonces aquí está la página de Google Classroom. Tienen que escribir este código, que con gusto copio el enlace y se los mando por WhatsApp. Pero ustedes entran a Google Classroom y copian este código que está aquí enfrente y se dan de alta para subir sus tareas. Las tareas son estas que hemos llevado a cabo, que son la del estudio transversal, la corte, el ensayo clínico y casos y controles, y finalmente van a subir su último. Aquí Miguelito, viene también la clave del Zoom para que puedan entrar todos los días que necesiten, ¿no? Entonces ahí viene toda la ondita Entonces, con gusto, ahí vamos a poder hacerlo. Les mando el link al grupo, ¿sí? Para que puedan tener también ahí, para que también le den clic y llenen todos los datos y pongan sus datos para poder darle seguimiento, ¿sale? Y entonces, pues ya nos vamos a la parte final, que serían las preguntas y respuestas. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Amigos, preguntas. ¿O quedó todo claro o todo confuso? Entonces, Siempre es así. ¿No? Entonces le damos un casos aplauso a la de... doctora. Gracias, Cari. Muchísimas gracias, Karina. ¿No? Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Ahí está Maritza. Gracias. Y pasamos a lo que sigue, ¿sale?